Aquí ven esa presentación. Sí, doctora, buenas Sí, tardes. doctora. Buenas tardes. Ay, por fin, porque yo estaba ya avanzando con esto. ¿Quieren que repita esta parte que ya la había avanzado? Sí, doctora, por favor. Ya, bueno, mil disculpas. No sé qué había pasado. Bueno, conversábamos que el síndrome nefrítico agudo, ¿no?, tiene características importantes. La hematuria, ¿no?, que puede ser microscópica, o macroscópica, ¿no? Más o menos en un 30% de los casos se puede presentar hematuria macroscópica, y en los pacientes presentan unas orinas de color rosado como lavado de carne, algunos como té oscuro, ¿no? Muy rara es la hematuria franca, ¿ya? Y si le hacemos un sedimento, un examen de orina completo, vamos a ver que en el 100% de los casos hay hematíes en el sedimento urinario. Ya, entonces también se acompaña de edema, hasta en 80% de los casos, ¿no? Hematuria 100%, edema en 80% de los casos. El edema es un edema duro que no deja fovea y que inicia a nivel palpebral y posteriormente puede presentar edema de miembros inferiores y superiores. Rara vez llega a la nasarca, y esto se produce cuando hay una insuficiencia renal aguda, que también se puede presentar hasta en un 30% de los casos. Además del edema, se va a presentar oliguria, disminución del volumen urinario, en un 30-50% de los casos. Y la hipertensión arterial, que es hasta el 70% de los pacientes lo presentan, y esta hipertensión es dependiente de volumen, ¿no? Es secundaria a la hipervolemia. Algunos pacientes pueden evidenciar proteinuria de grado variable, pero nunca llega a rango nefrótico. Es decir, puede ser una proteinuria significativa, leve o moderada, ¿no?, pero no sobrepasa los 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Y si esto sucede, o sea, se acompaña de un síndrome nefrítico nefrótico, hay que hacer una biopsia renal para tratar de llegar al diagnóstico en forma breve y oportuna, ¿no? Revisando las presentaciones, que el síndrome nefrítico agudo es la glomerulopatía más frecuente en la edad pediátrica. La mayoría de los casos pueden ser asintomáticos, ¿no? O sea, puede presentarse una sobrecarga de volumen, de repente no se presenta el síndrome con todo el cortejo sintomático, ¿no? Puede presentarse hematuria aislada, ¿no? Y hasta el 25% de los casos pueden ser subclínicos, incluso pueden pasar desapercibidos. El prototipo de síndrome nefrítico con la patología que más se ha estudiado es con la glomerulonefritis postestreptocócica. Pero no es el único agente etiológico que puede desencadenar. No es una enfermedad de tipo inmunológico. Entonces, siempre se tiene que sospechar que un paciente que presente orinas oscuras después de haber presentado un cuadro respiratorio de faringoamigdalitis o una piodermitis simpetiginosa, hay que sospechar que pueda ser secundario a que se pueda estar presentando un síndrome nefrítico, ¿ya? Generalmente esta es de curso favorable y se cura sin secuelas hasta en un 90% de los casos. Más o menos la sintomatología remite espontáneamente en una semana. Ahora, el pronóstico ya deja de ser tan favorable si la proteinuria, así sea una proteinuria no significativa, sigue persistente, en forma persistente, ¿no?, más allá de 4 semanas. Ahora, como les dije hace un momento, por la reducción del filtrado glomerular, por el daño de la membrana basal glomerular, va a presentarse hipervolemia, ¿no? Y en relación a esta puede presentarse insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿qué es lo que nos va a traducir un síndrome nefrítico? Nos va a traducir un proceso inflamatorio de tipo a nivel de la membrana basal glomerular. Y como les repito, puede ser de diversa etiología. Infecciosa es la más frecuente, ¿no? Secundaria, procesos bacterianos, virales, parasitarios o micóticos. También el síndrome nefrítico puede ser
secundaria a una enfermedad autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico o la púrpura de Herrmann-Schlegel. También puede ser de tipo traumático, ¿no? Es poco frecuente, pero hay. Y algunas enfermedades metabólicas también pueden, como la diabetes, también puede provocar síndrome nefrítico, aunque es más frecuente el síndrome nefrótico. ¿Ya? También puede haber enfermedades heredofamiliares, por ejemplo, el síndrome de Alport, o idiopáticas, ¿no? Como la nefropatía por inmunoglobulina A, la glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulonefritis semilumis. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó acá? Bien, entonces, en cuanto a las bacterias, siempre destaca en mayor porcentaje el estreptococo beta hemolítico del grupo A con diferentes serotipos. Hay algunos serotipos que se presentan en las faringoamigdalitis y otros serotipos que vamos a ver más adelante que se presentan en las piodermitis. Pero además también puede ser producida por el estafilococo, el neumococo, el Haemophilus influenza, el meningococo. O sea, nosotros podemos tener un paciente con una meningitis meningocócica y como hacen una meningococemia puede tener un síndrome nefrítico agudo. También se pueden presentar en las infecciones por Mycoplasma pneumonia, en infecciones por Salmonella typhi, infecciones sobre todo sepsis por Pseudomonas y en la sífilis, ¿no? Tanto en la sífilis congénita como en la sífilis adquirida. Ahora, ¿qué virus se puede asociar o como parte de la enfermedad se puede desarrollar el síndrome nefrítico? Tenemos que es frecuente en los virus de Epstein-Barr, en la infección por citomegalovirus, en las infecciones por Coxsackie-virus, en las hepatitis B y hepatitis C, en la parotiditis, en el sarampión, en la varicela, en las infecciones por parvovirus B19, en la rubiola, en las infecciones por VIH y por hantavirus. ¿Qué parásitos puede cursar? El Plasmodium falciparum, ¿no? Ya ustedes han desarrollado la clase de malaria y seguramente que dentro del examen de orina o dentro de la sintomatología de compromiso renal puede debutar con un síndrome nefrítico. También la toxoplasmosis, ¿no? La filariasis, la esquistosomiasis, la leishmaniasis, infecciones por Echinococcus granulosus, el Trypanosoma cruzi. Y dentro de los agentes micóticos tenemos la Candida albicans y el Coccidioides ignitis. Muy bien. Entonces, dentro de las infecciones postestreptocócicas, las más frecuentes, ¿no? Son las amigdalitis o las rinofaringitis. Y esto generalmente, el síndrome nefrítico se va a presentar más o menos después de un periodo de 1 a 2 semanas. O sea, casi nunca es concomitante. Primero se presenta el cuadro respiratorio, después en forma súbita el paciente comienza a presentar los síntomas del síndrome y signos del síndrome nefrítico. El impétigo, generalmente hay un periodo de latencia mayor, que es entre 2 y 3 semanas. Pero también, aparte de estas infecciones, de estos cuadros clínicos, se puede presentar en caso de neumonías estreptocócicas, en la endocarditis bacteriana, cuando se presentan shunts ventrículo-atriales o ventrículo-peritoneales infectados. Ya hemos visto, pues, que también en la fiebre tifoidea, la brucelosis, la hepatitis B, la sífilis, ¿no? Y en el paludismo. Entonces, todas esas cuadros, todas esas enfermedades sistémicas se pueden acompañar de síndrome nefrítico agudo. Ahora nos vamos a ir un poquito más detalladamente a las infecciones por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, porque son las más frecuentes en niños. El hecho de que un niño tenga una infección cutánea o una infección respiratoria por estreptococo tiene una probabilidad del 15% de desarrollar síndrome nefrítico agudo. Como les repito, se presentan casos incompletos, subclínicos. Este síndrome nefrítico es mediado por una inmunidad tanto celular como humoral. Los serotipos más frecuentes involucrados en las infecciones cutáneas tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo 2, 42, 49, 56, 57 y 60.
Y en las infecciones faringoamigdalianas tenemos los serotipos 1, 2, 4, 12 y 25, ¿no? Y como dice allí, el más frecuente en la faringoamigdalitis es el 12, ¿ya? Y el más frecuente en los infétigos es el 2. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, esta entidad es más frecuente en niños, varones, ¿no? Entre los 4 y los 14 años, haciendo una edad promedio de 7 años, ¿no? El 97% de estos cuadros se van a presentar en países como el nuestro, ¿no? En vías de desarrollo. Y se pueden presentar en forma de casos esporádicos o de brotes epidémicos, porque, por ejemplo, se puede dar en el colegio. El impétigo, como su nombre lo dice, es impétigo contagioso, el producido por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Es que característicamente, como vieron ustedes, por costras mielicéricas, ¿no? Entonces, esto es bastante contagioso. Entonces, puede haber brotes epidémicos en un salón de clase, ¿no? O una comunidad, amigos del mismo barrio, ¿ya? Que se prestan las cosas, incluso beben la misma botellita, del mismo vaso, entonces se pueden contagiar. Pero porque han tenido contacto con el estreptococo. Más o menos se presenta, según la Organización Mundial de la Salud, 470.000 casos nuevos por año. Hay distribución estacional, ¿no? Más o menos, en el invierno se van a presentar estos síndromes nefríticos secundarios a infecciones rinofaringias y en el verano secundarios a piodermitis, sobre todo cuando hay escasez de agua. Bueno, ¿y por qué se presenta esto? ¿No? Porque ya les he dicho que es una reacción inmunológica frente a la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A en el caso de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Se van a formar inmunocomplejos, ¿no? Hay unas fracciones nefritogénicas del estreptococo que van a resonar con antígenos y se van a circular y luego se van a depositar en la membrana basal glomerular. Pero también puede haber anticuerpos que se forman in situ en la membrana basal glomerular, ¿ya? ¿Qué pasa? Que reaccionan con inmunoglobulinas, sobre todo de inmunoglobulina G, y se depositan allí en el endotelio a nivel endocapilar y también en el mesangio, y van a activar la cascada del complemento, sobre todo por la vía alterna, ¿no? Entonces, estos inmunocomplejos circulantes y los inmunocomplejos que se producen in situ se van a depositar tanto en la membrana basal glomerular como en el mesangio, ¿no? Y desde el punto de vista histopatológico van a presentarse característicamente como una glomerulonefritis difusa aguda proliferativa endocapilar y mesangial, ¿no? El infiltrado inflamatorio tiene gran cantidad de neutrófilos, pero también hay macrófagos e histocitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista clínico, vamos a ver que se puede, tenemos aparte de que se produce hipocomplementemias en mérito al complemento C3, porque C4 casi siempre está normal, ¿no? Y hay aumento de antiestreptolicinas, más o menos hasta un 70% de los casos, ¿no? Las antiestreptolicinas, que más o menos se presenta por encima de 250 unidades TOP. También puede haber aumento de streptocimas, hasta en un 95%. Como les dije al inicio, la resolución puede ser espontánea hasta el 95% de los casos. Entonces, hay fracciones nefritogénicas del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Como la proteína M, la eritrotoxina, la endoestreptocina, y principalmente hay dos proteínas que tienen esta capacidad antigénica, receptor de plasmina, que son abreviaciones NAPIR, y la otra proteína que es la cisteína proteinasa catiónica estreptocócica de la exotoxina B de pirógenos, ¿no? Que es SPEP. Entonces, ambas proteínas se van a depositar en la membrana basal glomerular y
por su carga eléctrica van a atraer, pues, ¿no? Los componentes de la inflamación. Estos complejos inmunos circulantes pueden tener están conformados por componentes antigénicos, ¿no? Del estreptococo unidos a inmunoglobulina G. Existe un mecanismo molecular, ¿no? Esta es la formación de estos complejos inmunes que están promovidos por los anticuerpos frente a los componentes glomerulares, tienen reacción cruzada con los antígenos del germen. Y eso es lo que desencadena una reactividad autoinmune. Ya les repito que la activación del complemento es por la vía alterna, ¿no? Pero también puede ser activado por la vía de las lectinas. También se activa la cascada de la coagulación y esto es lo que nos da lugar a la formación de trombos y depósitos de fibrina que también se van a depositar en el mesangio. También va a haber activación y consumo de plaquetas. Y como el infiltrado inflamatorio es a predominio de leucocitos polimorfonucleares, macrófagos y monocitos, que son reclutados a nivel de la membrana basal glomerular por la liberación de factores quimiotácticos. Y eso también, los factores también van a promover que las células endoteliales continúen liberando más factores quimiotácticos, ¿no? Y esto se puede expandir hasta la matriz del mesangio. Muy bien. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, resumiendo, pues, la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A va a dar lugar a la formación de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo que se van a depositar en los capilares glomerulares a nivel endocapilar, ¿no? Pero también se pueden depositar en el mesangio. La lesión glomerular va a producir alteración de la barrera de filtración y esto pues es lo que va a producir el escape de hematíes, y en la orina vamos a ver la presencia de estos traduciéndose por hematuria. Asimismo, la lesión glomerular conlleva a la disminución del filtrado glomerular. Eso se traduce por oliguria, que va a dar lugar a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto es lo que va a producir, es la patogenia, constituye la patogenia del edema. La oliguria también va a producir retención de sodio y de agua, y esto pues va a traducirse en la hipertensión arterial dependiente de volumen, y se va a traducir también porque la fracción excretada de sodio va a estar menos del 1% si es que se produce insuficiencia renal aguda. También por la lesión glomerular se puede producir la proteinuria, pero puede ser significativa, pero no es en rango nefrótico, ¿no? Bueno, entonces la respuesta inflamatoria va a producir mayor daño capilar, ¿no? Aumento del diámetro de los poros de la membrana basal. Esto hace que se altere la permeabilidad de la membrana basal, y aparte de la hematuria, también nosotros vamos a ver en la orina presencia de cilindros, ¿no? Pueden ser cilindros granulosos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios. Al disminuir la superficie de filtración glomerular, ¿no? Y a producirse contracción del mesangio, es que se disminuye la tasa de filtración glomerular, como hemos visto, ¿no? Produciendo retención de sodio y de agua, que va a ser responsable de la hipertensión y los edemas, ¿no? Y la disminución de la tasa de filtración glomerular es que produce la reducción del volumen urinario, ¿no? Produciendo oliguria y retención nitrogenada. En cuanto al cuadro clínico, esta entidad es fácilmente reconocible cuando se presenta en todo su cortejo sintomático, ¿no? Si se presenta hematuria, edema, oliguria, hipertensión arterial, eso es la tétrada clásica de síndrome nefrítico. Pero, y que se instale de manera súbita, ¿no? Pero como ya hace un momento les dije, puede haber cuadros subclínicos, ¿no? Con oligosintomatología, hasta la expresión máxima del síndrome nefrítico que puede conllevar a la insuficiencia renal aguda. Raramente se acompaña de síndrome nefrótico, ¿no?
y puede dar también lugar a glomerulonefritis rápidamente progresivas. En este caso, pues hay que hacer biopsia renal porque no es la evolución natural de la enfermedad, ¿no? La evolución natural es generalmente de remisión espontánea hasta un 95% de los casos, ¿no? Y en el 5% restante puede haber hasta 1 o 2% que evolucione a la enfermedad renal crónica. Entonces, el edema, ya sabemos que es secundario a retracción hidrosalina, como les describí al inicio, ¿no? Palpebral, facial, generalmente matutino, y en la tarde ya se va el edema hacia las zonas distales, ¿no? Hacia los miembros inferiores. Ya hemos hablado de la hematuria macroscópica hasta en un 30% y la microscópica en un 70%. La hipertensión en 60-80%, ¿no? Secundaria, ya sabemos, a la retención hidrosalina y que nos va a producir hipervolemia. Esta hipertensión se puede complicar con insuficiencia cardíaca congestiva o con encefalopatía hipertensiva, ¿no? Ya hemos hablado que la proteinuria nunca llega a rango nefrótico. Bueno, entonces, aparte del cuadro clínico, ¿no? De la tétrada clásica, nosotros vamos a solicitar exámenes auxiliares. En el hemograma se puede presentar una anemia normocrómica, normocítica. Puede haber retención nitrogenada si está yendo a la falla renal aguda. En cuanto al dosaje de complemento sérico, va a haber hipocomplementemia hasta del complemento C3 hasta el 90% de los casos. En cuanto al dosaje de antiestreptolicina, va a estar más de 250 unidades, 60-80% de los pacientes. En algunos casos se puede hacer dosaje de antihialuronidasa, antistreptoquinasa y antinicotinamida adenina dinucleotidasa. Es importante, si nosotros tenemos que el paciente tiene síntomas de faringoamigdalitis, hacer un exudado faringio y si para dilucidar si tiene todavía la infección activa por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y en este caso pues hay que darle tratamiento antibiótico, ¿no? Obviamente el tratamiento antibiótico no va a modificar el curso del síndrome nefrítico, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? Por alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, que en el examen de orina podemos encontrar cilindros hemáticos, eritrocitarios, cilindros leucocitarios, ¿no? Generalmente no es necesario realizar biopsia renal, pero hay algunos casos puntuales en los que sí hay que practicar, ¿ya? Entonces, el hemograma, la leucocitosis con neutrofilia, también puede presentarse la anemia dilucional en casos de hipervolemia. La velocidad de sedimentación globular está incrementada, ¿no? Puede haber hiponatremia dilucional y en casos de insuficiencia renal aguda, hipercalemia. Si es que hay insuficiencia renal aguda, puede cursar con acidosis metabólica. En caso de proteinuria, puede acompañarse de hipoalbuminemia. Ahora, si hacemos el dosaje de complementos y se encuentra que también hay hipocomplementemia C4, es una indicación de biopsia, ¿no? Porque podría corresponder ya a otra entidad que no sea la glomerulonefritis infecciosa. Muy bien, si en caso aparece proteinuria, ¿no? Podemos dosar proteínas en orina de 24 horas, ¿no? Para ver si es que está en rango nefrótico. Entonces, nosotros podemos hacer diagnóstico diferencial de la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Si tienen complemento sérico disminuido, también se va a presentar en casos de lupus, ¿no? También en endocarditis bacteriana, en las nefritis por cortocircuito, en las crioglobulinemias y en algunos abscesos viscerales, ¿no? Ahora, si tenemos un síndrome nefrítico agudo con complemento C3 normal, entonces tenemos que sospechar, ese también es, si se presenta un síndrome nefrítico sin hipocomplementemia C3, hay que realizar biopsia renal, puede corresponder a otro cuadro clínico, por ejemplo, a las nefropatías por inmunoglobulina A, o puede tratar también de otras enfermedades sistémicas como las púrpuras de Henoch, ¿no? La poliarteritis nodosa,
las vasculitis que se desarrollan por hipersensibilidad a fármacos, la granulomatosis de Wegener o el síndrome de Goodpasture. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer biopsia renal en dos momentos, ¿no? Al inicio del cuadro o para el seguimiento. Al inicio del cuadro, ¿en quienes vamos a indicarle la biopsia? En aquellos niños cuya presentación del cuadro clínico sea menor de 2 años o mayor de 12 años, ¿no? Porque hemos visto que, si bien es cierto, la edad de presentación entre 4 a 14 años, haciendo un promedio de 7 años, cuando los niños pasan de 12 años, tenemos la obligación de descartar que sea secundaria a una enfermedad sistémica, ¿no? También al inicio les dije que la presentación del cuadro clínico es usualmente remite en una semana en forma espontánea, ¿no? Si el cuadro clínico progresa más de 2 semanas y lejos de reducir la retención nitrogenada, comienza un aumento progresivo de creatinina sérica, entonces esa también es indicación de biopsia. Igualmente, cuando la anuria se presente más de 5 días. Cuando no se presente anuria, ¿no? Desde el inicio, porque hay una oliguria, pero con deterioro progresivo de la función renal. También cuando aparezca desde el inicio proteinuria en rango nefrótico, es decir, de más de 40 miligramos por metro cuadrado por día. Después, cuando la hematuria macroscópica o la hipertensión prosigan por más de 4 a 6 semanas. También cuando el dosaje de complemento C3 es normal. Cuando hay signos de enfermedad sistémica. Y cuando no se puede delimitar que haya un intervalo entre la infección y la enfermedad renal, ¿no? Generalmente hemos visto que como es un proceso de tipo inmunológico, casi no coincide con la infección aguda, ¿no? En caso de las infecciones respiratorias es 1 o 2 semanas después, y en caso de las piodermitis desde 2 a 3 semanas. Un periodo de latencia, ¿no? Ahora, si en la evolución del paciente vemos que la oliguria persiste por más de 2 semanas, ¿no? Hemos dicho que al debut, si es que hay una anuria de 5 días. Ahora, si la oliguria o la retención hidrogenada persiste más de 2 semanas, también es indicación de biopsia renal. Si el filtrado, la tasa de filtración glomerular también persiste más de 4 a 6 semanas, igualmente. Si el paciente queda con una hipertensión prolongada de más de 2 a 3 semanas, también es indicación de biopsia. Si la hematuria macroscópica persiste más de 4 semanas, igualmente. Y si persiste más de 1 año, la hematuria microscópica también, ¿no? Porque a veces todo remite y vamos a controlando al paciente, que debe ser seguido por lo menos 1 año, ¿no? Así remite espontáneamente, nosotros tenemos que hacer un seguimiento por pediatría o donde hay nefrología pediátrica para el nefrólogo pediatra, más o menos 1 año, ¿no? Y pedirle los sedimentos de orina al inicio cada mes y luego cada 2 o 3 meses, ¿no? En el primer semestre cada 2 meses y en el segundo semestre cada 3 meses, ¿no? Entonces, para ver si remitió en forma al 100% la hematuria microscópica. Ahora, si después del año persiste, ¿no? La presencia de hematíes, de cilindros hemáticos, de cilindros leucocitarios o cilindros hialinos, también sería indicación para ver si hay lesión renal. Y si la proteinuria persiste más de 6 meses, así sea leve o moderada, igualmente hay que biopsiarlo al paciente, ¿no? También cuando el complemento persista elevado más de 8 a 12 semanas, ¿no? Por eso es que siempre el paciente tiene que tener controles periódicos, ¿no? Así remite el cuadro clínico en forma laboratorial, tiene que hacerse controles periódicos, ¿ya? Bueno, enfatizando desde el punto de vista histopatológico, la lesión característica es la glomerulonefritis difusa aguda con proliferación intracapilar, ¿no? Y mesangial. Al inicio, como hemos visto en las laminitas, ¿no? Hay intensa proliferación de neutrófilos, de macrófagos y de monocitos, ¿no? A la inmunofluorescencia se van a observar depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y C3, ¿no? O sea, esos complejos
antígeno anticuerpo, ¿no? Con las proteínas nefritogénicas del estreptococo, están asociados a depósitos de inmunoglobulinas tipo G y M. Y estos obviamente fijan complementos, ¿no? Y a nivel de la inmunofluorescencia se ve que los depósitos conservan un patrón granular sobre la membrana basal glomerular. Y estos depósitos granulares raramente se presentan en el mesange, ¿no? Es a nivel endocapilar. Al microscopio electrónico lo característico es que estos depósitos se vean en forma de joroba, ¿no? Entonces, eso es lo característico. Entonces, vemos, ¿no? Con proliferación al infiltrado inflamatorio endocapilar y también en el mesange. Y hay algunos casos ya que clínicamente evolucionan mal, que pueden dar lugar a la formación de semilunas o crecientes, ¿no? Al microscopio óptico, ¿no? Es una proliferación, como ustedes ven, así, ¿no? Exudativa, bastante congestión, bastante componente inflamatorio a nivel del glomérulo. Entonces, la proliferación celular, especialmente de células mesangiales con edema de todas las células fijas y con gran componente exudativo, ¿no? Los polimorfos nucleares y los monocitos se encuentran tanto en el lumen endocapilar como también fuera de ellos, ¿no? En el mesagio o subendoteliales. Los depósitos de fibrina pueden ser tanto en el glomérulo como en el espacio subcapsular. Los glomérulos, así en el microscopio óptico, se ven globosos, aumentados de tamaño, ¿no? Y pierden el ondulado que normalmente presenta el contorno capilar a nivel de los lobulillos, ¿no? Los lobulillos aparecen, como ustedes los han visto, hinchados, ¿no? En la microscopía electrónica, ¿no? Vemos los depósitos densos, que estos son los que corresponden a los complejos inmunes antígeno-anticuerpo, ¿no? Que se van a ubicar, como ya hemos hablado, ¿no? Subendotelial, subepitelial y en el mesange, ¿no? Ya lo hemos dicho que la inmunofluorescencia, como ustedes ven acá, depósitos glanulares, en forma de, ¿no? De gránulos grandes que están dispersos, a veces se distribuyen en forma estrellada. Al microscopio electrónico, ¿no? La típica joroba. Bueno, entonces, en cuanto a la evolución, la mayoría retorna a la normalidad, como hemos visto, ¿no? En el plazo de una, máximo 2 semanas, ¿no? La hipocomplementemia se recupera máximo en 4 semanas. Si persiste, indicación de biopsia. La microhematuria sí puede durar hasta un poquito más de un año, pero ya más de 12 meses es indicativo de biopsia. Las antistreptolicinas pueden elevarse, como les dije, hasta un 70% de los casos, a veces no se elevan, ¿no? Y puede haber persistencia de lazo hasta unas 4 a 6 semanas. Y la proteinuria, pues, se remite, ¿no? Menos de 2 semanas. A veces, si son cuadros subclínicos o oligosintomáticos, el paciente puede ser vigilado desde su domicilio y acudir por consulta externa, ¿no? Pero algunos sí requieren hospitalización, sobre todo los preescolares, ¿no? Los niños menores de 5 años deben ser hospitalizados y también se presentan complicaciones, ¿no? Como una hipervolemia marcada, que estén en oligoanuria, que desarrollen insuficiencia cardíaca, ¿no? Que desarrollen encefalopatía hipertensiva y que por el grado de insuficiencia renal aguda requieran diálisis, ¿no? En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, es de soporte, ¿no? Hay que tratar de prevenir las complicaciones relacionadas a la sobrecarga de volumen, ¿no? Y si se presenta insuficiencia renal, obviamente también manejar la insuficiencia renal haciendo restricción hídrica, ¿no? Si el paciente es insuficiencia renal, ¿no? Le damos solamente las pérdidas insensibles más las pérdidas medibles. O sea, en cuanto a la dieta, tiene que ser una dieta hiposódica, ¿no?
la restricción de volumen hídrico es aproximadamente al 50% de los requerimientos hídricos basales calculados por el método de Holliday-Segar, ¿ya? Ahora, hay que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas según se presenten, ¿no? Si hay la hiponatremia, generalmente es dilucional. Entonces, primero forzamos diuresis, ¿no? Aparte de la restricción hídrica, podemos usar uso de diuréticos tipo furosemida, de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Generalmente la hipertensión remite con los diuréticos, pero si no es así, se pueden asociar calcio antagonistas, ¿no? Nifedipino 0.25 a 2 miligramos por kilo por día, y ECAS, ¿no? Enalapril, o inhibidor, ARA2. ¿Ya? Ahora, si hay coinfección con el síndrome nefrítico, solamente en ese caso se le puede dar penicilina vía oral o penicilina benzatina, ¿no? Dentro de las medidas generales, reposo, ¿no? El paciente está en reposo relativo. Diariamente hay que controlar el peso diario en ayunas. Hay que controlar la presión en hoja aparte 4 veces al día. Ya hemos hablado de la metilosodio hipoproteica e hipercalórica. En caso de sobrepresión nitrogenada, sea de la dieta hipoproteica, no nitrogenada, presión proteica. El paciente tiene que ser vigilado frecuentemente, ¿no? Tanto en el sistema ambulatorio que puede ser hospitalizado. Básicamente tenemos que pasar la presión hídrica todos los días para la vida hídrica, ¿no? Ahora, hay otros síndromes nefríticos que no son pues secundarios a síndromes nefríticos infecciosos. En estos casos, por ejemplo, se trata de una síndrome nefrítico secundario de paroplapia por IgA o una purepurina, ¿no? Hay que tratarlos pues son poco y más prednisona de 1 miligramos por día. Se puede dar respuestas, ¿no? De 2 o 4 semanas. La glomerulonephritis vemos que el caso corresponde a una glomerulonephritis rápidamente procesa para identificar a la falla renal terminal, entonces le da mucho de nosotros. Ahora, si el paciente pasa la etapa aguda de evolución de la enfermedad renal olórica, va a tener que recibir tratamiento sustitutivo de la función renal, ¿no? Mediante diálisis menos la enfermedad renal que la trasplante. ¿En quiénes vamos a hacer terapia de reemplazo renal? Reemplazo dialítico. En casos de pacientes con uremia grave, con hipercalemia grave o con insuficiencia cardíaca refractaria. Entonces, terapia de reemplazo renal, vamos a hacer también en pacientes que tengan complicaciones y que andan de día de 6 días, ¿no? De tener una hipercalemia de difícil manejo y que la hipovolemia no responda a la dieta. En cuanto a la evolución histológica, la normalización oncológica puede decir las interacciones de los leucocitos o algo de eso. Los leucocitos capitalares, la leucofluorescencia puede existir. La relación clínica es más rápida, pero la revisión histopatológica puede demorar, ¿no? Y no es posible predecir qué casos van a tener. O sea, por eso es que en el momento del manejo del control periódico del paciente, que se va a decidir si requiere una nueva biopsia, ¿no? Ahora, algunos pacientes que demoren en remitir en el tiempo que usualmente regresiona el cuadro clínico, que demoran más, entonces a lo largo de 10 o 15 años, entonces se ha visto que puede desarrollar glomerulosclerosis segmentaria y que lo pueden llevar a la enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Ya hemos dicho que algunas veces, ¿no?, da una nefropatía de forma de crecientes o medias lunas, ¿no? Y estas pues suelen evolucionar con un pronóstico más desfavorable, ¿no? Es difícil que este cuadro
¿no? Así, el paciente puede volver a tener una infección estreptocócica, pero es difícil que se vuelva a presentar en el mismo paciente otro cuadro de síndrome nefrítico agudo. Ya. Bueno, ya esto, ya para terminar en un par de minutos, los voluntarios pueden contestar cuáles son los síntomas y signos más frecuentes del síndrome nefrítico. ¿Quién se anima? Fabricio, ¿cuáles son los síntomas y signos más frecuentes del síndrome nefrítico? Característicos, la típica hematuria, hipertensión, proteinuria. Edema y oliguria. Edemas, Edema y oliguria. La proteinuria es no significativa y puede ser leve o moderada cuando es significativa. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas más útiles para asegurar que el síndrome nefrítico agudo corresponde a una glomerulonefritis postestreptocócica? Lo que se va a presentar más del 90% de los casos es el dosaje de complemento sérico, ¿no? La hipocomplementemia de C3, o sea, hay que hacerle a todos, hay que hacerle dosaje de complemento sérico. Y si sospechamos de una glomerulonefritis, aparte del cultivo de secreción de costras de la piel, el cultivo de las costras, cultivo de secreción faríngea, también podemos hacer dosaje de antiestreptolicinas, ¿no? Para tratar de identificar que es el estreptococo el que está produciendo el síndrome nefrítico, ¿no? ¿Cuándo se debe realizar biopsia renal en un niño? Hemos visto, ¿no? ¿Cuándo se tiene que realizar al inicio del cuadro clínico o cuándo se tiene que, en qué caso se tiene que realizar durante el seguimiento, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de antibióticos en el síndrome nefrítico agudo postestreptocócico? ¿Quién se anima? Solo cuando hay evidencia de infección aguda durante el proceso, ¿no? Que ya hemos dicho que no va a revertir ni la duración ni va a remitir la sintomatología del síndrome nefrítico agudo. Es solamente para tratar la infección estreptocócica si estuviera presente en el momento del diagnóstico del síndrome nefrítico agudo, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de SOSTEN? Ya lo hemos revisado al final, ¿no? Restricción hidrosalina, dieta hiposódica, hipoproteica, reposo en cama, diuréticos de asa y el manejo de las complicaciones cuando existe. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alumnos? Si no hay preguntas, entonces, Fabricio, ¿me hiciste el favor de tomar la lista? Sí, doctora, ya tomé captura de pantalla, se la paso, termino la teoría. Por favor, muchas gracias. Y mil Ok, disculpas doctora. convenientes del inicio de la computadora. ¿Ya? Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias, doctora. Muchas gracias.